Hola, hoy te vamos a contar la historia de un laboratorio kirchnerista que se mandó dos enormes macanas, tanto en la vacuna Sputnik como con el gravísimo caso del fentanilo adulterado, que también tienen intereses en medios militantes. También vamos a hablar de la tierra incendiada, Tierra del Fuego, parada totalmente por los cambios en los aranceles y cuánto se gasta en la política allí en la isla. Vamos a meternos en la interna de la provincia de Buenos Aires, porque después del domingo cruza la General Paz, la interna más desopilante en que podamos recordar. Ley migratoria, Adorni versus los inmigrantes. ¿Es verdad que la mayoría de los inmigrantes delinquen? Dato, mata, relato. Hoy te vamos a mostrar los datos de ese caso. Alberto, el señor de los seguros. Bueno, no voy a contar toda la nota porque son un montón. Lo que sí te puedo decir es que este sería el programa que haría la Nata si estuviera vivo. Esto es Oveja Negra. Buenas noches. Bueno, antes de empezar con las noticias, quiero saludar a los que están aquí en la mesa conmigo, el señor Daniel Seifert. ¿Cómo le va, Iván? Bien. Tiene novedades usted. Tengo novedades que ahora les voy a contar. ¿Podés mostrarnos tu outfit? Acá está la señorita Marilyn Monroe. Marilyn Monroe y un globo. Y El globo dentro de otro globo. Digamos, divina. Divina. El señor Franco Maceo. Que vino un poco más sobrio vestido. Más sobrio. Y ya en el topetito de sobriedad, el señor Fernando Torres Ulmer. ¿Cómo les va? Que es ¿Todo un bien? señor. ¿Cómo le va? Nada que ver. Es el regio. Ponele. Un regio, Regio, es un regio. Por eso lo tratamos allá. Ponele. Bueno, tengo novedades. Eso. No me bardeen, pero voy a llegar yo también a la calle Corrientes. Muy bien. Está muy bien. Basado en el podcast Chat de Mamis, basado en el libro Chat de Mamis, llega Catarsis de Mamis. Vamos a hacer el recorrido. Bueno, Vamos, te mereces un aplauso. un aplauso. Muy bien. el recorrido desde el diagnóstico de Antonio y todo lo que vamos viviendo, las madres, los padres, con chicos con desafíos, ahí, tomándolo también un poco en joda, va a ser en el Teatro Metropolitan el 20 de junio a las 9:30 de la noche, como por si me voy de mambo hablando mucho, después no hay otra función. Así que 20 de junio salen las entradas a la venta, creo que el lunes, 20 de junio, 9:30 de la noche, Teatro Metropolitan. Ahora sí nos Me encanta, porque sos audaz como Jorge, como la Nata, que también hizo teatro y vos también vas a hacer teatro. Me gusta, sos audaz. Estamos hablando Iván. de palabras mayores, pero bueno, esto es parte de lo que vengo contando en la divulgación del autismo y de todo lo que vivo como mamá. ¿Arrancamos, muchachos? Arrancamos, con lo que quieras. Tierra incendiada, Hay paro de las ensambladoras, hay paro de los gremios involucrados en esto. Y hay paro general, de hecho, también. Claro. Se sumaron, empezó con las ensambladoras y se sumaron todos los sindicatos de todo tipo. Va a haber un paro. ¿En dónde? En Tierra del Fuego. Muy bien, en Tierra del Fuego. Va a haber paro general. Bueno, obviamente lo que están es en contra de la baja de impuestos que el gobierno hizo con las empresas electrodomésticas, que ahora sí van a poder importar a precios competitivos con los que se hacen en Tierra del Fuego, y Tierra del Fuego va a verse obligada, o los que se ensamblan en Tierra del Fuego va a verse obligado a bajar esos precios. Ahora, uno piensa, ¿es la única variable que teníamos que los dispositivos vengan para ser ensamblados en Tierra del Fuego y luego se encarezcan al ser distribuidos a la Argentina? ¿Es la única manera? O sea, ¿nos tenemos que joder por la industria nacional o realmente hay fondos en la provincia para poder financiar cualquier tipo de subsidio provincial, ¿no? Porque esta es un poco la cosa. Claro, ¿vos decís que hay fondos para otras cosas? Claro, eso es lo que yo digo. En Argentina. Mirá vos, qué loco que pase eso en la Argentina. Claro, Oliván. chicos, porque mientras
La Tierra del Fuego está incendiada, la política sigue de joda, y en Tierra del Fuego estamos hablando. Vamos a poner las placas que muestran el costo de los legisladores y concejales. ¿Cuándo no? El gobernador es Gustavo Melella, Unidos Hacemos Futuro es Kirchnerismo explícito podría llamarse el partido. Le cambiaron el nombre para ver cuando si ven tomaban que un poquito viene, más. cuando ven que no dice exactamente qué es kirchnerismo fuerte. Igual que le mandaron Unidos, Hacemos, pero no. Sí, sí, sí. Esto es Para que parezca otra cosa, pero no. Pero no. Super mega acá y ahora se van a dar cuenta que no es otra cosa. La legislatura provincial gasta 26.500 millones de pesos. 26.500 millones de pesos. ¿Qué son 26 millones de dólares? Y sí, Aproximadamente. Sí. sí, con un dólar a Sí. 1.100. 1100. Totalmente. Claro, ponele, sí. Por Tranqui. año en mantener esa legislatura provincial que, bueno, la cantidad, tenemos la cantidad, ¿no? 15 ¿Postas son 15 legisladores provinciales? Bueno, Tranqui. sí. Es un lugar inhóspito para vivir. Obviamente. 15 legisladores. Para ponerla de nuevo, porque no terminé de leer. 15 legisladores nos cuestan en Tierra del Fuego, o le cuestan a los fueguinos, 26.500 palos. Así que. Millones de palos. 26 millones de palos. Claro, 26.500 Millones de millones. palos. Sí, Es una locura. 26.000 palos. Locura, ¿no? Y después tenemos a la propia isla dividida en sus municipios, ¿sí? Con los consejos deliberantes, que siguen siendo legisladores, que siguen teniendo asesores, que siguen siendo casta pura, ¿no? O sea, que son los que están salvados en la provincia, además de los dueños de Newman. Claro, sí, de los empresarios. De los, ¿cómo? Y Mirgor. Y Mirgor. Además de Nicky y el padre María Ayer, digamos, Exactamente. para decirlo. Nicky Caputo y Chernahovsky. Chernahovsky, que es el, bueno, De está Newsom. mal decir, pero No. es el dueño de Newsom y el papá de María Cher. Bueno, además de ellos que sí, obviamente son empresarios, el resto de la provincia, de la isla, todos los que hemos ido sabemos que, bueno, la reman, hay sueldos más altos, pero que realmente con un costo hay de vida alto asentamientos, hay un montón de deterioros en relación al mantenimiento de la provincia en sí, como si no hubiese Sí. plata para mejorar las rutas, para explotar el lugar más precioso casi de la naturaleza que tenemos en el país de una manera más eficiente, equitativa. Tan es así que vinieron los brasileros a poner plata y están llenándose con los buenos lugares de esparcimiento que hicieron en la isla. Es que es un lugar muy estratégico, Tierra del Fuego. En todo sentido. Es un parque de diversiones, diría. Sí. No, pero- Puede ser. Chicos, Tolwyn, que ahora vamos a ver lo que es el consejo, es un páramo, o sea, no tiene nada desarrollado, tiene 3 cuadras o 4 cuadras. Yo estuve el año pasado, por eso lo tengo tan presente. Y miremos lo que nos cuesta el Consejo Deliberante. Y además una de las poblaciones más chicas de Argentina, 200.000 habitantes tiene. Volvé al anterior que miramos los consejos de. Ahí está. Mirá. Tenemos Menos 3 de consejos, 200.000. tenés, a falta Sí. de uno. 3 consejos de cada Por una cada de las ciudades. partido, digamos, Claro. de la provincia. Atrás otra vez. Partido, sí, municipio sería. Bueno, Tolwyn, que es que les digo, es 1.800 millones. Chicos, Tolwyn, o sea, tendríamos que haber buscado fotos de Tolwyn. O sea, no hay nada desarrollado. Ahora sí empezaron con un mega emprendimiento. Seguro que hay algún brasilero en el medio. Pero Tolwyn, o sea, llegás ahí, es el fin del mundo. O sea, no se ve nada más que tierras vírgenes que vos decís, ¿por qué no están acá al lado de estos lagos impresionantes? Y hay mucho terrateniente que viene de la mano de la política. Hay mucha gente que le adjudica cerros a Báez, sí, a Lázaro Báez. Lo que pasa es que, claro, anda a probarlo, porque Claro. los cerros han sido tierras fiscales, han sido de familias históricas de ahí, Sí. y después la política se ha encargado de ir haciendo el tejimaneje. Tolwyn, 1.800 millones. Ushuaia, La capital. la de Tierra del capital, Fuego, igual. 9.000 millones. O sea, el centro de elevación de Ushuaia, ¿cómo se llama? El Martial, no está concesionado, no puedes subir tenés que subir caminando el Martial, que es como el más popular. Después tenés Cerro Catedral. No, Cerro Cerro Catedral Catedral es es Bariloche. Mendoza, creo que Bariloche. Bariloche. Bariloche, no me ¿Cómo acuerdo se más. Bayo? ¿Se llama Cerro Bayo? En Ushuaia.
No, Cerro Castor. Cerro Castor. Castor. El Castor es como el más cheto, el que le estaba diciendo yo, el Martial es el más humilde, pero que van escuelas, van chicos. No tiene medio de elevación por concesión, pero hace un montón de tiempo que no tiene. Tenés que ir pateando para bajar y queda en Ushuaia, a donde el Consejo Deliberante gasta 9.073 millones de pesos por año solamente en subsistir. O sea, ¿qué hacen esos tipos? Son la casta, obviamente, ¿no? En Río Grande, 7.900 millones y en Tolwyn, que les acabamos de decir, 1.817 millones. Nada hay en Tolwyn. O sea, es como cuando haces el tour llegas hasta ahí. Hay política, y dicen, hay ahí política. está Tolwyn. Terreno. Hay política. Después se sorprenden por qué el discurso de Milei llega tanto, ¿no? A veces Claro. todos tenemos que mirar un poco por qué tanto se habla de la motosierra, qué sé yo. A veces ese discurso se contrasta con números que son Pero obscenos. obviamente, la Siguen gente- siendo obscenos, la política sigue siendo obscena Sí. y eso hace un nicho y un discurso que la repele y que evidentemente está siendo en parte exitoso por estas cosas, porque ves números que no se pueden explicar. De hecho, en programas anteriores hablamos de la motosierra en las provincias y bueno, Tierra del Fuego había sido una que tiene superávit, pero de todos modos es lo que siempre decimos, ves estos gastos y bueno. Claro, lo que pasa es que tienen superávit porque deben recortar por Claro, otros lados. Sí claro. tienen una universidad también, sede kirchnerista, bueno, ya no lo puedo ir más Ushuaia, me parece. No, no, Digo, No te van a recibir más. no me van a recibir más. También tienen un hospital nuclear muy importante, pero no es que todo el mundo puede acceder. O sea, es realmente para pocos, ¿no? ¿Querés que te dé un datito? Sí. También, lo que gasta el Congreso de Tierra del Fuego es lo mismo que gastan los 7 partidos de la tercera sección del conurbano, Electoral, de la Buenos tercera Aires. sección electoral. Exactamente, gastan exactamente lo mismo. Los 7 consejos igual al Congreso de Tierra del Fuego. Mostramos 3 que de los son consejos 15. de Ushuaia no, para no menor. aburrirlos, pero son 7 los municipios que componen la isla. Esos municipios, ese territorio, gasta lo mismo para que tengan una dimensión de la cantidad de guita que es de la populosa y más pobre sección electoral del conurbano bonaerense, que es la tercera, la que se decía que Cristina Kirchner podía llegar a presentarse para ser senadora provincial. Y en que las debe próximas- tener el cuádruple de población. Exacto. Y Y tiene más. 10 veces Y más concejales. Por Sí, 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 supuesto. claro. Esto que Después igual lo vamos a hablábamos, detallar yo más. justo acá tengo el dato de población de Tierra del Fuego, son 185.000 habitantes, ni siquiera llega a los 200.000. 185 millones. Y vos Claro. pensás que solamente La Matanza tiene 1.300.000, creo. Sí, ¿o no? depende del Que- censo. Pero además, si prorrateás más o menos estos números, no hay político que no sea rico. Totalmente. O sea, es realmente. Es un feudo de estos tipos. fuerte, Es un feudo sí, de sí, estos sí. tipos. Realmente es muy impresionante. Como que cuando llegas a la isla decís, la puta, qué pena, porque es el lugar soñado de cualquier persona que esté pensando realmente en levantarla para arriba, en arreglarla, en ayudar para que haya lugares turísticos copados y en explotarla como corresponde. Pero hay Tiene potencial y es estratégico. todo, o sea, Sí. el caminito por el que vas al lago escondido, no sé, es así, qué sé Me yo. gusta, Oliván, porque siempre das como la otra beta de la discusión. Cuando todos estamos discutiendo, bueno, si el fondo de los subsidios sí, si el fondo de los subsidios no, podríamos decir, bueno, el fondo, las cajas de la política sí o no, quizás balancean un poco los números Totalmente, de la ¿por qué- propia ¿por qué provincia. no agarran y ¿no? bajan esta guita y ponen la plata La reinvierten en A otro donde lado. tiene que ir. donde tiene que ir realmente? ¿Cuál Tenemos detalle una del plaquita consejo? más. Ah, sí, una plaquita Tenemos más. una plaquita más sobre este tema. Ah, sobre cuántos, este es el de Río Grande, la capital de la isla. ¿Cuántos No, la son? ciudad más grande, la ciudad más grande. Ah, la ciudad más grande, perdón, la capital es Ushuaia. ¿Cuántos son los concejales de cada partido, no? El Movimiento Popular Fueguino, 2, bueno, ahí lo ven, 2, Por uno son re pocos, poquito. pero cada uno cuesta 3 73 millones. Millones. 3 millones. ¿Ves? ¿Viste? Que te decía que tenían. Pará, Era- y eso es por mes. Claro, tranqui. ¿Por mes? 3 millones. por Sí, mes. sí, no, no te dan los números, porque son 15 nada más. Entre asesores, el edificio, Para. aviones. Son 6, 7, 8, 9, 10. Son 6. ¿Son 10, puede ser? Son 10, sí, son 10. Son 10. ¿Sale 7 palos cada uno? 73. 73 73 palos cada uno. Ay, chicos. Mensual. Entre asesores. Hay gasto generalizado, no es el sueldo de los Claro, es per concejales. cápita, digamos. Es lo que representan es el prorrateo del presupuesto de la legislatura dividido en los 10 monigotes señores legisladores, concejales que lo integran.
A ver, pasemos al próximo Consejo Deliberante. El de Tolwyn son menos, son 5. ¿Viste que te dije? ¿Viste? 5. Y sí, porque son Son menos gente, quizás Cada uno cuesta por... No puedo creer esto. 30. 30 millones. Está bien. Claro, porque cuando yo pregunté por qué no había desarrollo, todos me decían que la política manejaba la entrega de tierras, las tierras fiscales y los permisos. Que no es que cualquiera puede ir y decir, voy a armar acá un hotel porque va a ser copado, porque realmente va a desarrollar la zona y le va a dar trabajo a la gente. No, tenés que ir a ver a estos muñecos que encima son casta pura porque 30... tienen una pyme para Una cada pyme, uno. Una pyme mensual, presupuesto divino A ver. para el mes. Ushuaia, la capital. Bueno, un 3, poquito 5, más. 8. 8 concejales, 84 palos cada uno por mes. Por mes. Estamos hablando del concejal más el equipo de asesores más sus gastos. Sí, Sí, el más los gastos que funcionamiento de la implican en legislatura. la legislatura Claro, y demás. Es un tiene- prorrateo del presupuesto general, pero que explicita claramente que toda esta plata que se dedica a que un concejal esté sentado ahí tratando cosas muy importantes, seguramente muy relevantes para las ciudades, como, digamos, esto se aprueba pará, o no. yo me acuerdo, digamos. porque hablé con mucha gente de Tierra del Fuego. ¿Sabes qué? ¿Cuál había sido uno de las obras públicas más importantes? Era un lápiz, era un monumento. Busque monumento Tierra del Fuego, monumento del lápiz, creo que era un monumento. Era un palo, o del clavo, era un palo que había en una de las plazas que está cerca del puerto, muy cerca del puerto. Y me decía la gente del pueblo de ahí que se había inaugurado con bombos y platillos como si fuese, bueno, Sí, el no sé, obelisco. el obelisco. Monumento a la bandera. Seguramente hubo una ordenanza acorde para que saliera. Totalmente. Bueno, así que Tierra del Fuego, what the fuck con los gastos y con también el parate que hay, reordenemos las cuentas. ¿Dos datos más? Tenemos más información ¿Qué en me este dice? boletín. ¿Qué ¿Ya es te esto? pareció mucho eso? Eso me pareció mucho porque es como que quiero saltar de tema porque me deprimo. El artículo 5 del presupuesto se detalla que una parte importante de ese presupuesto, ¿de qué? Del presupuesto De la él, legislatura. las legislaturas, de la los consejos. legislatura se destina a personal y está a cargo del Poder Ejecutivo. Ah, o sea que está bien, comparten. Ahí tienen una partecita que Le también dan hay. un diezmo, digamos, al Poder Ejecutivo, como la iglesia. Un cupo, podríamos decirlo, que es una palabra que está de moda. Pero- Un cupo. Al Poder Ejecutivo. Son 6.600 millones. Ay, chicos. Son pastas. Claro, o sea, nadie se va a enojar entonces, porque... Claro. ¿Y O cuántos- sea, es como una tercerización de empleados del Ejecutivo adentro de la legislatura. Como no le alcanza el Ejecutivo con todos los carguitos y los empleados que tiene, utiliza a algunos de la legislatura. Para, y Divino, esto, chicos, divino. no profundicemos tanto. Les pido, Se por pone- favor. se pone- Mira, ahí Hablemos de tenés, otra cosa. ahí está, pero ese número es interesante Para, porque primero son... quiero decir que este informe es de Guillermo Lanfranconi. Un besito, Guillermo. Como siempre, espectacular toda la información que nos traes. Fíjense que sacamos toda la información del propio presupuesto, ¿no? No son investos, porque después me llaman los intendentes, todos se enojan, pero fíjense ustedes mismos los presupuestos que firman, ¿no? Pero esto, los empleados del Consejo Ahí te Deliberante de explica. Ushuaia. Claro, ahí te explica por qué eran Son tan tan- abultados. Hablamos de 80 millones por cada uno y sí, por puede ser incluso mucho más. Hay 223 empleados por concejal. Si lo Eran mirás. 10 concejales, 26 empleados y 223 en total con eso, ñoqui, pues no, o sea, no entran. ¿Cuántos son? Claro, y bueno, acordate que hay una partecita que también es legislativo-ejecutiva, digamos, que es Claro. como, bueno, es así, Civilidad. todo medio con Y, no, alambre. y eso que no nos pusimos a mirar cuáles eran los proyectos, ¿no? 26 empleados por concejal. Chicos, Tranqui. hay prendido Hay- un celular que se escucha. 25. Hay empresas que tienen menos. Y nosotros con 20 hacemos la web, Hacemos esto, YouTube, redes, redes. imagen, teatro, boludo. O sea, dale, ¿qué es esto? No, posta, cada tipo de estos inútiles nos cuesta una empresa, porque es una pyme. Exactamente. Vos imaginate que al kiosquero acá a la vuelta le dieran 26 palos por mes. Nada, la rompe toda. O sea, termina con un maxi kiosco por toda libertad. Claro, tal cual. Muy bien, vamos a cambiar de tema, ¿sí? Barrida y volvemos.
En un ratito nada más en Periodismo de Datos, Fernando Torres Ulmer nos va a contar si es cierto que los inmigrantes delinquen en su mayoría y por eso es necesaria la ley migratoria. Así es. Dato mata relato. Tenemos aquí a Fernando que nos va a contar eso. También Alberto, el señor de los seguros, tema de Dani Seifert. Una más de Alberto Fernández. Una más, Iván. ¿Cuántas mentiras le encontramos a Alberto? Una mentira que ¿Qué de es 20 real años. en Alberto? Pinocho. ¿Viste? Pinocho. La primera vez que mintió Alberto fue a nosotros dos, ¿te acordás cuando nos dijo que no iba a ser títere Sí. de nadie y a la semana confirmó que iba a ser candidato presidencial? Nosotros le estábamos haciendo una entrevista en Radio Nacional un sábado de la mañana y le estábamos preguntando si Cristina lo elegía como candidato, si él iba a ser títere de algo. Dijo, yo no voy a ser títere de nadie, se ofendió. Ya arrancó con una Se mentira. ofendió, ¿eh? se No, ofendió. no, La se semana recalentó. semana siguiente estaba con el YouTube. A la semana siguiente, Exactamente. a la misma hora, Cristina estaba diciendo que no era el candidato. Muy bien, nos vamos también ahora a la provincia de Buenos Aires, porque después de las elecciones del domingo, la interna corriendo cruza la General Paz. ¿Y qué Rapidito. pasa ahí? Y bueno, las elecciones de la ciudad no van a definir solamente los concejales que van a tener la legislatura porteña, sino que van a definir el futuro de las negociaciones entre el PRO y la Libertad Avanza. ¿Qué está pasando? Tenemos frecuentes fotos de Ritondo con Karina Milei, Lule Menem, Sebastián Pareja, intentando ver qué hacen, qué estrategia usan en la provincia de Buenos Aires, en la que tienen que enfrentar a un Kicillof que hoy está, digamos, un poco más fuerte que nunca, después de haberle ganado, por así decirlo, a Cristina Kirchner, la interna. Entonces, el resultado, algunos dicen por adentro que si a Adorni le va muy bien, dentro de las encuestas, que se presume puede salir primero, En realidad, segundo, estar cerca si de le va muy Santoro. bien, digamos, después de la elección, ¿no? Si Sí, sale obvio. como segundo. Yo creo que si sale primero, la Libertad Avanza se lanza solo, sin el PRO. En la provincia de Buenos En la provincia de Aires. Buenos Aires. ¿Por qué? Porque está, después de lo de ficha limpia, sobre todo, se rompió el vínculo entre Macri y Milei, se rompió totalmente. Sí, totalmente. Todo roto, está todo roto entre Milei y Macri. La tensión se elevó demasiado y eso parece que no puede volverse para atrás. Ya está, punto de no retorno. A no ser que pase algo muy raro en las elecciones del domingo. Bueno, pero Eh, no podemos hablar de eso, ¿no? No, Porque de estamos en encuestas y veda. eso no, estamos en veda. Pero si... Estamos en internet. Estamos en internet. Sí, bueno, pero por la duda. Por eso digo, en un escenario ponele que gane Adorni, pero tal vez... Hay que otro ver dónde escenario. terminan los penatos también. Hay que ver cuál es el escenario. Oh. ¿Qué pasaría en la provincia de Buenos Aires si, por ejemplo, gana Santoro? Depende de dónde termine de Adorni y a cuánta diferencia determine Todo los depende penatos. Sí, todo, bueno, del poder que concentre sí, Adorni. del poder que concentra Adorni y de lo malo o de lo bien que le vaya al PRO. Hay probabilidades, obviamente, de que el PRO y la Libertad Avanza vayan juntos, pero hoy se especula más con una candidatura en solitario de Aspert, con un buen equipo, digamos, atrás, todo equipado por Lule Menem, Sebastián Pareja, todo construido, Todo digamos, armado por ellos. por esa parte de la vieja política que hoy está en oposición a otra interna que tiene dentro de la Libertad Avanza, que se profundizó en los últimos días debido a esta interna, a esta pelea con el PRO definitiva casi. Para. Libertad Avanza rompe lanzas definitivas con el PRO. Y dentro de Libertad Avanza, el grupo Lule Menem, Sebastián Pareja, quieren postular o quieren impulsar la candidatura de Spert. ¿Y qué otro grupo hay? Del lado de enfrente tenemos las fuerzas del cielo, digamos, que la comanda... La de Gordo Dan. Exactamente, Claro. la de Gordo Dan, la de Santiago Caputo, que la lidera Santiago Caputo. Pero ¿qué pasa? En los últimos días se profundizó y se evenció en redes esto, ¿sí? Ahora vamos a tener... ¿Qué se evidenció? La pelea entre ellos. La La pelea entre pelea ellos, más porque explícita. ¿qué pasa? Al verse todo tan roto con el PRO, tienen que profundizar en su interna para definir las listas. ¿Quién gana? Entonces, ¿Quién maneja las cosas? Ahí Sebastián Pareja hace un refuerzo, digamos, de todo el equipo de provincia de Buenos Aires, ahí Claro, debe llevó haber todo el armado a la militantes. Casa Rosada, todo el armado de Claro. Pareja, que sea que Pareja es que Karina Milei, el Claro. armado provincial, foto en la Casa Claro, Rosada. o sea, como Ahí. que los primerió. Exactamente. Hay actuales legisladores provinciales, todo, pero ¿Lo hay habrán una retuiteado Milei particularidad. o no? Pará. No. Ajá. Hay una particularidad. Pero pará, Ahí falta es alguien. importante eso. Sí, sí. No lo retuiteó, pero ¿por qué? Ahí te cuento. A ver. ¿Quién falta? Ahí falta alguien. ¿Karina? Falta Agustín Romo, Ah. que es el jefe de bloque provincial de la Libertad Avanza. Y abajo, ¿qué pasa? Tenemos ahí la respuesta de Traductor y del Gordo Dan. Y Romo se preguntan,
¿Qué pasa acá? Pero explícame un poquitito, ahí les ponele explico. que mi mamá esté viendo Sí. esto. ¿Quién? El garcha gordo Dan ese y traductor son dos de los, ¿cómo te puedo decir? De los Clavinich. tuiteros, vamos a decir, sí, de los referentes hoy de la militancia de Milei y de la Libertad Avanza en particular. Pero que Del ala, responden. Exactamente. Fuerzas del Cielo, del ala de Santiago Santiago Caputo en la interna con Karina Milei. Exactamente. Esto fue bastante explícito, que pidan por... Romo es uno de los Exacto. grandes gestores de los tweets libertarios y es, de hecho, el jefe de la bancada en la provincia de Buenos Aires. O sea, una persona importante, al punto de que, digamos, la idea de esta ala es que Romo sea el expert Eso, de eso iba a Karina. decir. O sea, Ah. claro, perdón. No, Me Perdón, cagaste perdón. la nota, No. trancu. A ver, hay muchas versiones, hay cientos de versiones, pero por un lado está Expert, que va a ser impulsado por esta parte de la vieja política, entre comillas, de la Libertad Avanza, que tiene varios, ahora vamos a ver un par de referentes. Y por el otro va a estar Agustín Romo, que se van a estar disputando en estas semanas lo que va a pasar y qué va a ser del futuro de la lista de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Eso por un lado. Ahora, ¿qué pasó? También en el cierre de la campaña de Adorni hubo una fuerte polémica, que fue la de los supuestamente infiltrados, según Adorni, que dijeron en las cámaras de TN, creo, sí, en la de Que, TN, ¿no? les habían prometido 25 Que les habían lucas. prometido 25.000 pesos para hacer seguridad del acto. Sí, algunos que decían que era para seguridad, otros para asegurarse que hubiese gente también. O sea, exactamente. había una movida, todos decían que venían del lado oeste de la provincia de Buenos Eso, Aires. ahí voy, Sí, me de hecho, adelanto. Bueno, te estoy haciendo el pie. Empújame, yo Se voy. viralizó, perdón, un video de alguien que gritó, me pagaron. Sí. Sí, vale. Bueno, ¿Será así? Por Porque un también lado- parecía como, era sí. muy... Por un lado dicen, No me contesta. ahí voy, Escapa. déjenme construir. Por un lado dicen, son infiltrados. Por otro lado, dicen, no, estos son, de la parte de la Fuerza del Cielo, dicen, estos los mandó Sebastián Pareja con uno de sus referentes o uno de los que le mueve, digamos, la política de la tercera sección, de la primera sección, esas partes más fuertes, que es Ramón Nene Vera. Que es uno de los armadores que tiene él internos de la Ahí provincia de está Buenos Aires. Ramón Nene Vera. ¿no? Ahí está con Andrea Vera, que Pero está ¿cuál con- es el el morocho que está, a la a la derecha de Milei. Y a la izquierda de Milei está El la hija canoso. Andrea. Sí, El el canoso. canoso, que está azul. Y al lado... Todo el peronismo encima tiene, pero bueno. Bueno, ahí Ahora no. tenemos también la boleta, porque él fue candidato con Alberto Liberal Fernández. de la Claro. primera hora. ¿Ese quién es? Claro. ¿Un armador de dónde? Es de la tercera sección y de la primera sección él está encargado de esa parte. Y su hija, Andrea Vera, también milita a Milei desde el 2021, por lo menos. Bien. Entonces, de la Fuerza del Cielo, por donde venían los infiltrados, que dice Adorni, supuestamente la Fuerza del Cielo dicen, no, esto los trajo Vera con El Pareja. nene, lo trajo el nene. Lo trajo el nene. Claro. Entonces, esto es otra evidencia de que se recrudece la interna entre la vieja política de la Libertad Avanza y la Fuerza del Cielo en pos de haber roto Posterior definitivamente con el PRO. o como consecuencia de haber... Exactamente. Claro, hay una vueltita de tuerca más. En el lado de la Fuerza del Cielo también pregonan de que no importa el resultado del PRO, pero que el PRO puede darle algunos beneficios, sea integrándose en un plan grande o tomando partecitas. Exacto. Recordamos que dijimos Eso. que Santilli iba a dar el salto en breve. Bueno, hay un proceso de Eso seducción. tuvo una viralización, porque todo lo que estás escuchando ahora lo vas a ver los próximos días. De acá hasta el miércoles de la semana que viene estás adelantado. Bueno, si querés que te diga un anticipo, de acuerdo a los resultados que decía Franco, la gran discusión al futuro va a ser el rol de Ritondo en ese armado. No necesariamente que deje o no su lugar en el PRO, pero sí en el armado de la provincia, sí talla adentro del armado aliado o incluso sin estar aliado. ¿Y, Bueno, y el la- masismo existe? una de- ¿Sigue existiendo ¿Cómo? el masismo? ¿Arma por algún lado en la provincia? El Tiene un poquito por todos masismo lados. está armando Está como paralelamente a Cristina. O sea, así como Cristina podría ser candidata, bueno, ahora con ficha sucia no se sabe dónde puede ser candidata Cristina, pero si sigue con la idea de competir por la legislatura bonaerense, había mucho interés de Cristina de que Massa hiciera lo mismo. Como diciendo, bueno, yo me remango acá, vos también Vos vení vení. acá. Massa en su caso no necesitaría fueros como sí los Claro. necesita Cristina, pero quería marcarle la cancha, que impulsar a Massa que le marche la cancha a Kicillof, cosa que Massa no está tan decidido en meterse Claro. en esa interna que cada vez está más virulenta, digamos, entre Bueno, ellos. una de las estrategias que se plantea entre Lune Menem y Karina se dice
es que debido a si les va bien en el domingo, es que se lancen solos y que después el PRO tenga que venir a ellos. Sí. ¿Se me explico? Como que tengan que acudir a la Libertad Avanza. Es como una vendetta, digamos, de el PRO hoy haciéndose como Más fuerte. claro, más fuerte, y la necesidad de la Libertad Avanza Claro. que tiene en el Congreso Nacional de depender de ellos. Bueno, es una vendetta, una inversa la que le está Ahí haciendo. Le en ponen la provincia de Buenos escupidera, Aires. diría. Ahí agrego algo, hay que aclarar que estas elecciones son legislativas y lo que suele pasar en las elecciones legislativas es que más partidos se animan a participar. En las presidenciales es cuando todo se tiende más a contraer, a Se agrupa. reducir y ahí forman las alianzas para ganar, pero esto es como representación, entonces muchos se animan a ir y pasa esto, ¿no? De Claro. que el Sí, PRO va bueno. por un lado, la Libertad Avanza va por otro, Hay una- pero si fuesen presidenciales, ahí hay que ver. Lo que pasa es que hay una estrategia muy clara desde el gobierno en particular de nacionalizar estas elecciones, sobre todo por los candidatos que Que ponen y tienen. por las intenciones que tienen de construir pequeñas victorias que hagan llegar a octubre de otra forma a Milei. digamos. Dani, o bueno, todos, si alguien A sabe. la mesa. A la mesa lo tiro. Si Adorni, por ejemplo, es elegido, ¿quién entraría en la vocería? ¿O sería En la vocería es un gran misterio. Él dijo igual que quiere seguir, o sea, que una cosa no quita la No, no otra. ¿qué va a hacer? ¿Dos laburos? No Ah, puede. Dijo toda Dijo la en última diciembre cosa que renuncia. dijo, que supuestamente el día anterior a asumir va a dejar la vocería. Que eso vaya a pasar o no es muy difícil. Se hablaba Falta de un hombre, muchísimo de una tiempo. Mujer, pero no sé. Se habló de ¿Vos mucho, qué se habló de Alfredo información Montero, tenés? se habló de Ruggeri, se habló No, del Gordo Dan. No, Nadie. no, estoy diciendo lo que dijo Imagínate, Adorni. vocero. Lo que dijo Adorni. No, nadie. Yo no lo veo es- factible. Nadie de Yo eso no lo va veo a ser factible. No lo veo sucesor de factible. Adorni. Adorni, No, no. si hay algo que ha logrado Adorni justamente es de ser una Mariana Bray. cara sobria. Ojo. ¿Vos decís Mariana Bray como lo vocera? tiro, no, lo tiro. No, yo tampoco lo No creo que ella quiera tampoco. No lo veo. Es que es difícil ver a alguien en el puesto. Yo lo de veo más Adorni, de cómo probablemente se está si, manejando. si Adorni efectivamente deja la vocería, lo veo más, no sé, quizá Lanari, que es su Sí, segundo, Lanari es lo un veo tomando ese rol tranquilamente. Yo no estoy seguro quiero confiar, pero no estoy seguro que Adorni deje ese cargo. ¿Qué Claro, quieres que te diga? claro. No me da No, esa y más sensación. sobre todo Ojalá me prueben Después del lo armado contrario, que digamos. hizo, ¿no? Porque la cantidad de empleados que tiene en el área de comunicación. Bueno, sí, han la fortalecido estructura, bastante digamos, claro. el área. Pero lo que quiero decir es que armar semejante estructura es muy raro pensar que te vas a ir a la legislatura. Claro, es es raro. cierto, pero bueno, a veces las necesidades políticas tienen eso. Es que Vos tenés un datito más que no estás contando. tengo algo sobrevolando que lo dejé para el final. Soltalo. Hay algo sobrevolando que es, siempre se estuvo hablando de una posible candidatura de Karina Milei. Sí. Bueno, se especula con que Karina Milei enfrente en la tercera sección a Cristina Kirchner. Sí. Obviamente depende de qué vaya a hacer Cristina Kirchner, porque con la caída de ficha limpia y todo eso puede llegar a tener una proyección nacional, pero en principio Karina Milei podría entrar por la tercera sección electoral para enfrentar a Cristina Kirchner y poner por primera vez el nombre Milei en una boleta que no sea con la cara de Javier. Sino que sea Para con la cara de legislatura Karina. bonaerense es un datazo que Mirá vos. Es algo que no lo obviamente escuchaba. acá puede pasar mañana, puede Sí, ser sí. Piñón Fijo, puede ser ministro de provincial, puede pasar cualquier cosa, pero Ya anda sin máscara, Eh, fijo, ¿no? no, Viste que no, antes tuvo no el se gusto. sacaba. no tuve el gusto de No verlo. tuvo No el se gusto. sacaba nunca nunca se La lo había pintura. visto el maquillaje, el make-up. Bueno, y nada, eso hoy está sobrevolando y fortalecería también lo que es la interna, porque ahí le estás poniendo a lo que es la Fuerza del Cielo, le estás poniendo un nombre muy fuerte al lado de todos los que pueden llegar a poner ellos. Qué audacia esa ahí competencia. sería- Si fuese así sería. Hay Yo no que sé si ver. será, pero que estaría bárbaro de Lo ver. que sí Sería coinciden bárbaro. todos es Con que pochoclos. Espert sería uno de los principales en encabezar las listas de la provincia. Claro, él hace tiempo que está haciendo Sí, campaña sí. para Y además tener tiene una un- buena imagen en provincia. Él hace mucho hincapié en cada aparición que tiene televisiva. Sí, habla de la provincia todo el Sí, tiempo. siempre. Sí. Lo que pasa es que Javier lo quiere de gobernador. También. Y bueno, también, pero, entonces. Pero bueno, que es como es un la paso reta. previo. Yo quiero ser gobernador provincial, va a decir en la Claro, campaña. claro. Bueno, chicos, Rosca. Nos gustó. esto fue la rosca política de esta semana que vas a estar leyendo en los diarios la semana que viene. En Barrida y seguimos.
Llegó el momento del periodismo de datos. Ley migratoria. Esta semana se dio a conocer en el medio de la campaña cuál era la nueva ley migratoria, que entre otras cosas endurece las penas a los extranjeros que tienen condenas o que están en procesos judiciales, pero además les saca la ciudadanía. Lo que hizo Fernando Torres Ulmer y Martín Duré, los que hicieron esta semana, es analizar con cifras efectivamente qué pasaba con los extranjeros en el país, si eran mayoritariamente quienes eran partícipes de hechos delictivos o no, y estos son los resultados. Así es. Bueno, como dijiste, María Julia, el vocero presidencial Manuel Adorni esta semana en una conferencia de prensa le dedicó la mayor parte de su tiempo a esta reforma migratoria que lo que hace es endurecer en un montón de aristas las cuestiones a los inmigrantes. Es decir, ahora va a ser más difícil obtener la residencia. Un inmigrante que tiene cualquier pena va a ser deportado y al revés, un inmigrante que intenta ingresar al país y tiene alguna condena, sea cual sea, se le va a negar el acceso. Así lo decía el vocero presidencial. En algún momento el rumbo se desvió. Y hoy, desde hace tiempo, tenemos una normativa inmigratoria que invita al caos y al abuso de muchos vivos, que lejos están de venir a este país de forma honrada a construir un futuro de prosperidad. Hoy entra casi cualquiera, sin mediar muchas preguntas, y las condiciones de deportación son demasiado flexibles. Bueno, así introducía el tema el vocero presidencial, y yo sobre el final les voy a responder esa cuestión delictiva, pero antes voy a hacer un pequeño repaso para que entendamos la cuestión migratoria en la Argentina. Hoy en día, bueno, según el censo de 2022, ahí tenemos una plaquita, hay casi 2 millones de inmigrantes como residentes en el país, que representa un 4% de la población total. Este número viene en constante descenso desde el siglo pasado, cuando se registró un auge. En 1914, esa cifra de 4% pasaba a ser un 30%. Wow, ¿sí? claro. Un 30%, y de ese 30%, son muchos números, pero espero que me Ahí puedan es donde seguir. cayeron todos nuestros abuelos, Sí, digamos. bueno, un 88% venían de Europa. ¿Qué pasa? De ese 30, casi, bueno, en 100 años pasó a ser un 4%, que es lo que vemos acá, y de ese 4%, el 70% son de países limítrofes. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Antes teníamos un montón de inmigración y la mayor parte de eso venía europea, y ahora es muy poca, pero vienen de países limítrofes. Tenemos otra plaquita y tenemos, bueno, principalmente vienen de Paraguay, Bolivia y Venezuela. Venezuela creció muchísimo con la crisis del chavismo. No, va a seguir creciendo. Esa comparativa es una de las joyitas que encontramos con Martín haciendo el análisis. Nos fuimos nosotros a Daniel Seifert, el que le caga las notas a todos sus compañeros. El que le da el pie del énfasis. Él quiere ayudar. Quiero Está muy ayudar. bien, porque miren, esto es 2022, ¿no? Aparece Paraguay, Bolivia y Venezuela con los porcentajes. Estos porcentajes son de la cifra de casi los 2 millones de inmigrantes que residen en la Argentina. Pero miren la siguiente. Tenemos acá en 2001 Paraguay, Bolivia, y esto es un poco lo Qué que loco, les decía, que un 15% de los inmigrantes que fueron encuestados en el 2001 eran italianos. Pero bueno, volvamos a la actualidad. ¿Dónde están estas casi 2 millones de personas? Tenemos la siguiente plaquita. El 50% se concentra en la provincia de Buenos Aires, un 20% en la ciudad, y Mendoza ahí aparece con un 3,4%. Sin embargo, cuando lo haces por tasas, porque es como la comparativa más justa, te da que la ciudad autónoma de Buenos Aires es donde hay más inmigrantes por cantidad de habitantes. Cada 100.000 tenemos que son un 13% de la población de Cava son inmigrantes. Después, bueno, seguimos avanzando y retomo lo que dijo Manuel Adorni en la conferencia de prensa, que dijo que el rumbo de los inmigrantes que llegan al país se desvió y que ahora es todo caos. Claro, él un poco el fundamento de la reforma migratoria fue que hubo una especie de inmigración buena, de gente que levantó el país, Sí. y otra inmigración, que es la que tenemos ahora, Sí. que son casi todos feos, sucios y malos. Bueno, ¿no? eso es un poco lo que quiso decir el vocero presidencial. De todos modos, vamos a hablar bien, y también dijo que hay una parte de inmigrantes hoy en día que vienen y hacen las cosas bien. Eso es importante Sí, lo aclarar. dijo. Pero que de todos modos, la inmigración de ahora lo único que trae son problemas. Y bueno,
Este tema, o sea, no es menos importante porque lo dijo Manuel Adorni a pocos días de presentarse en las urnas, en la votación electrónica este domingo en la ciudad. O sea, para mí el presidente quiso instalar este tema en una semana clave de la ciudad de Buenos Aires, que es donde, según la tasa, donde más inmigrantes hay. Hay que ver si tiene el derecho a votar o no por tema tiempos, pero fue bastante llamativo eso. Y vuelvo al tema este de que vienen a hacer caos y todo eso. Lo que yo les mencioné antes es que a partir de ahora cualquier inmigrante con una condena va a ser deportado y los que tienen condenas no van a poder ingresar. ¿Pero es verdad? Sí. Perdón, Sí. no me parece mal, digamos, como medida preventiva Y de no, ingresos si tenés está bien. si tenés antecedentes penales. Además nos me ahorramos un parece paso, que- porque después Pero en aparte, Capital chicos, en los todos los deportan países del directamente. mundo te Sí, sí, sí. deportan. Esto es como un paralelismo también a lo que hace Donald Trump en los Estados Unidos, que está intentando de deportar a cualquiera que ingresó lógicamente Lo que pasa es que de Donald manera Trump se ilegal. está metiendo con gente que solamente labura y Sí, acá están claro. hablando de los delincuentes, ¿no? Acá están Claro. hablando, ojo, de los delincuentes y también un poco con Martín analizamos el tema del desempleo de los inmigrantes. ¿Vienen verdaderamente a trabajar o no vienen a trabajar? Estas son, bueno, las dos incógnitas ¿Que planteó en la conferencia? No, que plantean no ellos. lo Que planteó la plantearon conferencia, ellos. lo planteamos nosotros. Lo que dice Adorni es que, bueno, algo que no hay que dejar de mencionar, que existen estos tours sanitarios, ¿no? Que los inmigrantes vienen acá a atenderse, que costó cerca de... Pero ahí no serían residentes. En ese no, caso. no, por eso esa es una diferencia. Que en todo el año pasado, solo en 8 hospitales públicos se gastaron 114.000 millones de pesos para extranjeros. Esto también es algo que quiere fortalecer el gobierno y lo que van a hacer ahora es, esa es una aclaración muy importante, no son residentes permanentes, que cualquier persona que quiera venir y no residir lógicamente va a tener que demostrar que tiene una obra social para solventar los gastos en caso de que necesite de salud pública, privada, lo que sea. Eso se hizo mucho énfasis y también otra arista, son como muchas cosas que mencionó, es este tema de qué pasa con los inmigrantes que quieren estudiar acá en la universidad pública, que bueno, la Universidad Pública Argentina tiene muchísimo prestigio. Ahora el gobierno le abrió la cancha a las universidades públicas para que puedan, si lo desean, lo dijo como 3 veces en la conferencia de prensa, cobrarle aranceles a los extranjeros. Claro, porque no lo puede definir el gobierno porque no tiene la Claro. zona Es autárquica. Es decir, por más de que residan acá, sean contribuyentes y todo, sí, no creo que pase, pero si la UBA le quiere empezar a cobrar a los extranjeros un arancel, va a poder hacerlo. No sé si la UBA, bueno, de hecho Sí, se hace, no, por ejemplo, en apunta. los posgrados se hace, pero hay algunas universidades que pueden llegar a evaluarlo porque es un buen Es un ingreso. montón de gente, es un buen ingreso y Sí. además podrían, no sé, reforzar hasta salarios de profesores si Claro, quisieran, le podrían dar un exactamente, plus, no exactamente. sé, lo que quisieran. Sí, sí. Y mejorar también los- y también es un punto, insisto, es un punto válido, válido. digamos, porque la migración por servicios que paga otro estado, en pocos lugares se da recíprocamente. Entonces, digamos, no Nadie se te escucha que un regala un argentino se servicio va a público España a estudiar gratis. gratuitamente, o a España, o a Estados Unidos, o a Bolivia. O sea, la situación que había con Bolivia con respecto a la salud, que digamos, Sáenz en las empezó a provincias cobrar. de frontera como Salta empezaron a cobrar, era porque había una desigualdad de un lado y del otro que era insostenible Total, para cualquier totalmente. sistema público. Sí. Bien, y ahora vamos a responder las dos preguntas que sembré en esta columna como para cerrar. Tenemos una plaquita para ver cuántos presos hay extranjeros en el país. Son 7.635, que, bueno, engloba un 7% de la cantidad de personas privadas de su libertad. O sea que hay un porcentaje mayor. Eso te iba a decir. Ah. Exactamente, salta 3 puntos porcentuales respecto a la cantidad de inmigrantes, de población inmigrante que hay en la Argentina. Pero bueno, ahí queda en uno ver si es un número significativo o no que un 7% de los presos sean inmigrantes. Donde sí se puede ver un punto a favor de esta comunidad que también surge del censo, es sobre el porcentaje de desempleo. ¿Ellos vienen a trabajar o no vienen a trabajar? Según arrojó el censo de 2022, los inmigrantes desempleados son un 7,4% de esa torta, mientras que la de los argentinos se incrementó a un 8,5%. Es decir, hay una mayor
porción, hablando en términos justos, de argentinos desempleados que inmigrantes. Entonces acá, bueno, los datos Pero ahí también, digamos, se mete las condiciones en las que son empleados, ¿no? Sí, Porque sí, como sí. en cualquier lugar del mundo, siempre siendo inmigrante, Sí, bueno, se sí, aprovechan sí, sí. con los salarios más Y bajos. principalmente, bueno, de esto no hay muchas cifras, pero escapan, bueno, vimos que Venezuela es el tercer país del cual más ingresan Pero para entonces personas. hay un porcentaje Sí. mayor de inmigrantes presos en relación al porcentaje total de inmigrantes en Argentina. Exactamente. Entonces, capaz ahí puso la lupa el gobierno como para dar el anuncio Bueno, pero esta también puede semana. ser porque no tienen una Sí. defensa justa o porque Sí, sin dudas, sin pero dudas. o no. Puede serlo también, pero es un dato relevante, sobre todo, y hay que quitarle de prejuicios de inmigrantes o no, sino también del costo que implica con respecto de Estado contra Estado. Total. Digamos, en un punto poco y lamentablemente se hace por los presos en Argentina y en las Sí. condiciones de las cárceles como para encima estar sosteniendo personas que quizá no deberían estar en el país porque están condenadas. En el caso de que estén condenadas, no todos los presos están condenados, totalmente. digamos, pero si llegás a una condena, el Estado tiene que hacerse cargo, como en muchos estados no se Y hacen no, cargo. y no. La Te deportación en deportan y ese chau. sentido es una medida económica también. Bueno, y gran parte, lógicamente, de esta ametralladora de medidas que anunció esta Adorni con esta reforma migratoria, bueno, tienen parte que ver con la motosierra también, porque muchísimos de estos gastos que mencioné a lo largo de esta columna tienen que ver con el gasto público, ya sea universidades, ya sea centros de salud, ya sea, bueno, cuestiones de trámites, porque tramitar la residencia, lo que fuera, el DNI para extranjeros, todo eso tiene por detrás claro. una parte que nosotros bancamos con nuestros impuestos. Entonces, bueno, eso fue un poco de la columna de hoy. Bien, nos metimos entonces con reforma migratoria, nos vendimos con la interna en la provincia de Buenos Aires, que va a ser el tema de la semana que viene, y también con lo que está pasando en Tierra del Fuego y la otra cara del conflicto con los celulares. Pero todavía nos queda bastante información, ¿eh? Vamos a ir ahora, después de la próxima barrida, Alberto, el señor de los seguros. 2 décadas de mentira. Ya volvemos. Ahora el informe de Daniel Seifert es de algo truculento. El laboratorio K del espanto. Con las vacunas la jodieron y también con el fentanilo contaminado. El informe de Seifert. Te voy a contar la historia de un vecino acá. Nosotros estamos grabando acá en San Isidro. El laboratorio tiene en la calle Tompkinson, perdón, la sede. Estamos hablando de HLB Pharma, que fue famoso este laboratorio porque fue el que inscribió en la Argentina las vacunas Sputnik, las rusas. De hecho, los dueños de este laboratorio viajaron, fueron parte de uno de los 2 viajes, ¿te acordás? Que fueron muy polémicos, viajes de emisarios para buscar las vacunas a Rusia. Por un lado fueron entonces la ministra Bisotti con Cecilia Nicolini y con una emisaria de Cristina Kirchner, que era Mariana de Dios. Por un lado, y por otro lado fueron estos empresarios. ¿Quién era el empresario que fue ahí? Para, esos empresarios fueron a China, ¿a qué? A Rusia. A Rusia, perdón. Rusia a buscar las vacunas contra el COVID que prometía la Federación Rusa, que prometía Putin, y que de hecho fueron las vacunas con las cuales nos vacunamos muchos aquí en la Argentina, las Sputnik. Este laboratorio apareció como con un lobby que hizo con el poder entonces de Alberto Fernández y viajó a Rusia. ¿Quién iba como uno en ese viaje? Ariel García Furfaro, que lo tenemos en imágenes. Suena. Ariel García Furfaro es un empresario tórrido que empezó siendo militante de Alicia Kirchner en Colina. En un momento puso una verdulería que se llamaba Colina, que en tiempos de precios manipulados del INDEC hacía como las campañas a tono con el morenismo. Decían, bueno, más bajo que el INDEC. Vende tutti, en eso de digamos. verdura, los planes eso, verdura para todos. Sí. Bueno, este joven en ese momento tallaba. García Furfaro había estado preso por una causa, él dice que por lesiones, y armó un sindicato de presos en ese momento cuando se recibió de abogado, y de pronto, hola, ¿qué tal? Soy empresario farmacéutico. Aparte, Y como si fuese, apareció- no sé, ponerte un kiosco también, ¿no? Encima todo muy,
blanquito y legal, porque García Furfaro es García Furfaro a veces y a veces es García nomás, porque depende en qué papel le sirve más, como es un apellido más general, García utiliza solo el primer apellido, quizá para disimular los vínculos de los negocios que tiene con él. García Furfaro hoy en día es el dueño de IP, del canal kirchnerista IP. Pará, de una verdulería pasando por un laboratorio a un canal de televisión político. Sí, se lo compró cuando entró en crisis IP, Te juro, no sé cómo hace que esta era de gente. Víctor Santamaría, otro empresario también sindicalista y vinculado fuertemente al kirchnerismo. Al parecer hubo un pasamanos y García Furfaro se quedó con la señal, con el canal IP. Pero ahora se descubrió algo que es muy grave. La ANMAT, por primera vez en 13 años, hizo una denuncia penal contra García Furfaro y contra uno de sus socios, que es Julio Salinas, un hombre que fue denunciado 1000 veces por Graciela Ocaña, vinculado a la mafia de los medicamentos. Nos estamos remontando al kirchnerismo más explícito, pero siempre también un hombre sí con más tradición en los laboratorios, pero con un prontuario que acarrea. Los denunciaron desde la ANMAT. La ANMAT es que controla, digamos, los medicamentos y los alimentos, es el organismo de contralor argentino. Una denuncia penal. ¿Por qué? Porque descubrieron partidas de fentanilo que se hacían en HLB Pharma que estaban contaminados con bacterias de neumonía. Al parecer, ese lote de fentanilo fueron a hospitales en Rosario y en La Plata. En el hospital italiano de La Plata se están investigando por lo menos 9 muertes. Dios. Y hay como un brote intrahospitalario que habría afectado a una veintena de personas. Perdóname. O sea, es decir, que el laboratorio de donde salió el fentanilo contaminado, recordemos o pensemos que el fentanilo se utiliza en terapias intensivas, en situaciones de extrema delicadeza, de gente que está peleando por su vida y a causa de que la medicación estaba contaminada, 8 al menos en la causa está comprobado que perdieron su vida. Se está investigando porque, de hecho, la alerta surgió del propio hospital que Pero escaló perdóname, este si tema. estás en terapia intensiva y te dan una medicación que te genera neumonía, boludo, o sea, es Claro, gravísimo. porque detectaron, a veces pasa en los hospitales, en las enfermedades intrahospitalarias, es algo que es crítico para cualquier hospital y para cualquier sanatorio. Lo que descubrieron acá y que les pareció raro y alarmante en La Plata es que empezaron a haber casos de neumonías en pacientes que no tenían, que estaban en terapia intensiva o que estaban con un tratamiento. El fentanilo se usa como una anestesia muy fuerte y está muy controlada porque es una droga muy adictiva el fentanilo. Entonces es para casos muy específicos que se utiliza. Y encontraron que el patrón de todos los casos era un lote de fentanilo. Cuando fueron a ver, eran todos de la misma marca y del mismo lote y del mismo laboratorio que fue clausurado, que también es una medida inédita de la ANMAT, reitero, en 13 años no había tomado la ANMAT nunca en ningún caso. ¿Este laboratorio es de este personaje? Es de sí, es uno de los accionistas, pero además empezaron a salir todos los antecedentes de esta empresa que son dramáticos, al punto que, de hecho, HLB Pharma no terminó produciendo las Sputnik, porque, de hecho, en el programa de la Nata, en ese momento se hizo un informe sobre todos los antecedentes que ya en ese momento, 2020, tenía este laboratorio. Entre otras cosas, que tenía una quiebra financiera en el momento en el cual estaba negociando esas vacunas, estaba quebrado comercialmente. Pero este laboratorio ya tiene historia y no para bien. Recordemos la investigación que presentaba Jorge Lanata en PPT cuando era el escándalo de las vacunas. Miremos un poquito. Bien, en PPT pasado te mostramos los vínculos detrás del laboratorio argentino HLB Pharma Group, que justamente fue el que inscribió la vacuna rusa Sputnik ante el ANMAT. Capaz se acuerdan, lo nombrábamos el domingo. Estaba hablando Lanata de Furfaro, del mismo que estás hablando vos. García Furfaro en ese momento, y en ese momento
La empresa, el conglomerado de empresas que tiene, pues no solo tiene esta HLB Pharma, también clausuraron otro laboratorio que es Ramallo, que es del mismo grupo. En su momento tenía una droguería que se llamaba Alfarma, hay otra droguería que está ahora siendo investigada. Bueno, en ese momento habíamos hecho la cuenta de cuántos contratos tenía para cerrar con el Estado 2020. Este conglomerado de este empresario tenía 8.000 millones de pesos pendientes de pago por contrataciones del Estado, este laboratorio. ¿Qué pasó ahora? En el medio hubo Ahí denuncias. Landmat estaba de su lado, digamos, los cubría. Landmat hacía la vista gorda, Total. claramente, porque cualquier Esto es lo que farmacéutico te cambió. dice era un espanto este laboratorio funcionando desde por lo menos hace 10 años que se viene hablando en ese sentido. Anteriormente, con otro nombre, con el nombre de Apolo, tenían un laboratorio en Rosario que estalló. Digamos, literalmente se desplomó porque tuvo una explosión de una caldera y dejó heridos. Todo eso era el mismo derrotero que cambiaba de forma y de nombre comercial hasta llegar a HLB Pharma, el último clausurado. En el medio, en los últimos meses, le habían sacado del mercado lotes de omeprazol, de diclofenac, de morfina, porque no cumplían con la trazabilidad, básico para un medicamento. Miedo, loco. O sea, morfina también. Morfina también. Propofol le encontraron falsificado. O sea, estamos hablando de un delito incluso posterior, no es trazabilidad, es falsificación de medicamentos. Bueno, ahora contaminación Pero con bacterias nocivas. ¿Cómo seguía abierto después del escándalo que ya se denunciaba en 2020? Eso es lo que no se sabe. No sé, debe Bueno, pero- haber millones de razones en algún lado que no sabemos. No, porque a no mí, se a explica. mí lo que me impresiona es que también da la casualidad que el mismo empresario es propietario de un canal militante K. O sea, Claro. es un canal absolutamente kirchnerista, más allá, por supuesto, respetando a todos los colegas que trabajan allí, pero tiene esa postura y que sea la misma persona que tiene una implicancia en delitos tan graves, ¿no? Con la Bueno, falsificación a veces de... por algo se amparan en los medios algunos empresarios, Claro, ¿no? Siempre claro. necesitan una pantalla amiga que le saque las papas del fuego. ¿Qué pasó ahora? Bueno, claro, con esta denuncia del Hospital Italiano de La Plata, la provincia de Buenos Aires, que es una de las máximas compradoras de este laboratorio, empezó a revisar en todos los hospitales y vaciaron los depósitos de toda la provisión que tenían, que eran millones y millones de medicamentos de este laboratorio, de HLB Pharma. Pero encima eran proveedores del Estado. De la provincia de Buenos Aires y creo que en Santa Fe es también, en increíble. Rosario también. Sí. Y como si nada, porque nadie le avanzaba sobre las sanciones. Digamos, las causas judiciales con respecto al laboratorio se diluyen en trámites administrativos y terminan en sanciones de plata que no terminan. Por eso es relevante que por primera vez en 13 años una denuncia penal se da contra un laboratorio. Penal porque se están investigando muertes, o sea, esa es la razón por la cual hay una denuncia penal. Una de las últimas cosas que le habían detectado a este laboratorio era que en un blister de un medicamento lo abrían así y en una de las cositas había un pedazo de metal. O sea, ese grado de gravedad tenía la trazabilidad del laboratorio. Y hay un dato más, que es siempre la rosca adicional del kirchnerismo. El ministro de Salud bonaerense es Nicolás Kreplak. ¿Sabes Sí. quién está manejando la causa que investiga El hermano. a este? Exactamente, el hermano. Ernesto Kreplak es el juez que tiene esta causa, que obviamente que va a tener implicancias también Fue para... federal de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, y va a tener implicancias para la provincia porque en tanto compraba a esto y qué hizo la provincia cuando recibió las denuncias del hospital que O sea, decía, el che, este comprador problema lo tenemos acá. Es Kreplak. Bueno, pues, obviamente El ministerio que maneja del Kreplak, ministerio sí. sí, pero Sí. sabe a Es su quién le va a decisión. comprar. Sí, Esa obvio. es la firma última. En el espacio político es el kirchnerismo, o bueno, ahora quisilofismo, no sé cómo Sí, se sí, llama. todo con K. Exactamente. El El laboratorio proveedor estaba muy vinculado muy al vinculado, kirchnerismo. con un medio vinculado también al kirchnerismo, y el investigador
No Es- sabemos su es el afiliación hermano del política, pero es el ministro. hermano del Es ministro. el hermano del ministro. O sea, Debería tiene un correrse la moño causa. esto. Si hubiese Debería. un mínimo de honorabilidad, debería correrse, pero seguramente no va a pasar porque ya ha pasado en otros casos que Kreplak es juez previo y se mantiene en las causas. Por ahora, esta causa está, no les obliga, está avanzando y algunos datos y algunos procedimientos se han hecho. Igual es raro que termines investigando lateralmente a tu hermano, pero esta es la historia de un laboratorio que surgió full Alberto Fernández, full época, que llegó a subirse a aviones al lado de los funcionarios de Alberto Fernández que buscaban como una epopeya las vacunas en Rusia y que dejan un tendal de tragedias e irregularidades como pocas veces se vieron en una empresa del rubro. Impresionante. El laboratorio K del terror, te lo contó Daniel Seifert. Barrida y volvemos. Seguimos con Daniel Seifert y Alberto, el señor de los seguros. El tema de la causa de seguros que se descubrió, ¿no? El entramado de seguros que se descubrió cuando dejó el poder comenzó mucho antes de lo que ustedes suponen, de lo que todos sabíamos, y es la mentira 1500 de Alberto Fernández, expresidente de la Nación. Sí, porque no empezó cuando Ricardo Roban en Clarín contó la trama del vínculo entre Alberto Fernández y su amigo Héctor Martínez Sosa, que hasta ese momento se sabía que era su amigo, que trabajaba en los seguros, que le había hecho un préstamo de $20.000, que fue como un préstamo de amigos que nunca medio se pagó, y que la esposa era su secretaria. Hasta Sí. ahí decía. La secretaria Alberto, la que secretaria difundió privada. las charlas con Fabiola, ¿no? Exactamente. Primero, Alberto nos mintió cuando... Para, que difundió no, que charló con Fabiola y que sabía la información sobre... Claro, lo que surgieron de su WhatsApp por la investigación judicial al respecto. Primero contábamos, al principio del programa decíamos, bueno, nos mintió cuando decía que no iba a ser títere de nadie y candidato, esa vez nos mintió. Después mintió cuando decía que era el primer feminista y se supieron después las fotos y la denuncia por golpes contra Fabiola. Y la última gran mentira de Alberto Fernández es esto, escuchémoslo. Declaración jurada de bienes. Ninguno se ve más enriquecido, no enriquecimos a nuestras familias, no somos amigos de empresarios, no le entregamos obras a nuestros amigos y nunca nadie nos cuestionó nuestra ética y nunca nadie cuestionó nuestra moralidad. Ahí lo escuchábamos. Es Era genial, el es genial. adalid de la no corrupción. Usaba ese discurso mucho cuando se peleaba con Cristina, como Sí, que mostrando la diferencia, la ¿no? pegaba de costado como diciendo, bueno, a estoy diferencia de limpio. vos, yo estoy limpio y no tengo corrupción. Bueno, ¿qué se supo ahora? En la causa que está avanzando sobre seguros, hubo un informe de la Procelac, que es uno de las fiscalías económicas que sirven como auxiliares de justicia, que sacaron datos en los cuales revelan un vínculo comercial directo entre Alberto Fernández y Héctor Martínez Sosa, el hombre más beneficiado por la trama de seguros. Pero ese vínculo directo era del momento en el que transcurrió la causa seguros. No, era exactamente antes. Eran facturas periódicas que presentaba Alberto Fernández a las empresas de Héctor Martínez Sosa, a HMS Sociedad Anónima y a Austral, todas se llaman Austral al final. Austral no es la misma no es Austral Construcción de Lázaro, es Austral Consulting, al parecer por asesoría, pero con una periodicidad, así se dice, que implica como estar empleado. No era mucha plata, eran más o menos en total 4 millones de pesos. El tema es el tiempo. Fue durante 9 años presentación de facturas de Alberto Fernández a estas empresas. ¿En qué tiempo estamos hablando? Sí. Desde que se dejó de ser jefe de gabinete hasta 3 días antes de asumir como presidente. La última factura, y es el dato más desgarrador del vínculo, 3 días antes, Alberto Fernández presentó una factura a su amigo, socio y broker beneficiado con millones después en su gobierno, antes de asumir a la presidencia. O sea, le devolvió, siendo presidente, el favor de todas las facturas que le presentó por 9 años. Y por con el sobras. cálculo con sobra. Pero además de este vínculo que se revela, Alberto Fernández en su
impostación de la transparencia. Él había revelado, porque se hablaba en un momento de que vivía Alberto Fernández, Sí. porque vivía de prestado en la casa del Bistur y no se sabía que... Hasta lo cuestionó Fabiola eso, ¿no? Claro, y no se sabía de qué estuvo haciendo en ese momento. Entonces él, impostando esa postura, había hecho una revelación de clientes que había tenido cuando estaba en el mundo privado, porque de hecho se había empezado a hablar que había asesorado a Cristóbal López, cosa que no estaba mal, pero que era un dato relevante para saber de un presidente antes de que asumiera. Él dijo, bueno, sí, yo asesoré a empresas de Cristóbal López desde el ámbito privado como abogado. Punto. Ahí no puso a Héctor Martínez Sosa. En esa presentación de transparencia, Héctor Martínez Sosa no estaba. La consultoría que le hizo Alberto Fernández, o lo que fuera que hizo por estas facturas, De no 9 estaba. años se le pasó por 9 arriba. años de facturas, 9 años ¿Esto es de lo que se exclusivo cree. Iba a hacerlo, pero trascendió un poco, vamos, no les obliga a los colegas de Infobae, de Clarín y de La Nación, avanzaron en este dato. Hay un revoleo con este dato, porque el fiscal de la causa, que es Rívolo, cree que incluso los números son mayores que los que dice la Procelac, que creo que hay una disputa ahí entre cómo se hizo este informe. Y en el medio, en la causa que estaba en Ercolini, que era Juez federal. que era en su momento un alumno de Alberto Fernández y después se está muy rivalizando ahora. De hecho, Alberto logró correrlo a Ercolini de la causa. La causa recayó en Tortuga Casanelo, que es particularmente, por eso hay como un run raro de por qué este dato se empieza A a filtrar. saber, porque no vaya a ser que alguien quiera Que lo decir esta duerman, ¿no? sí, o que esta prueba entre en algún plano de nulidad porque trasciende sin precisiones. Pero el dato que vincula a Alberto Fernández antes de llegar a la presidencia, casi como en un estatus de empleado del socio que después benefició, es una de las pruebas más fuertes que se ha visto en una causa de corrupción en muchos tiempos, y eso que vimos causas de corrupción. Dejó todos los deditos pegados Alberto Fernández en este caso, que es el gran caso de corrupción de su presidencia. O sea que, bueno, no solo tenemos todo lo que ya sabemos que no nos gustó de su gestión, sino también esto, que era lo único que se suponía que tenía el valor de la ética y el valor de no haber estado, digamos, con las manos sucias de corrupción. Bueno, pues no. Desgraciadamente, ni eso. Siempre hay un amigo en los seguros. ¿Viste que decía los empresarios amigos? Se olvidó Se olvidó de ese amigo. del marido de la ¿Nunca te secretaria. pasó? Nunca te olvidaste Nunca de un te amigo. olvidaste de un amigo. Señores, hemos llegado al final de La Oveja Negra. Lo dimos todo, tienen mucha información, van a ver todos los cortes. Los esperamos para que pongan comentarios, no solo opinando de la ropa del señor Daniel Seifert, porque sí, vemos muchos comentarios que se la agarran con una persona que tiene un estilo propio, ¿no? O sea, hoy Sí, uso musculosa, sí. ¿podés mostrar un Hacemos poquito periodismo la panza? musculoso. A ver, Es vamos a Marilyn. elevarnos. Es genial, Masticando un chicos. chicle, Masticando haciendo un chicle. Tiene mucha onda. Y después, Después están los que comentan que ahora investigan a tal que viajó a tal lado. Chicos, todas Estas dos personas que están acá investigaron 200 veces a Alberto Fernández, a Cristina Kirchner. Déjense de joder. Y así seguimos. Y así seguimos, no, pero además queremos que nos escriban o que nos escriban al mail, como lo hace mucha gente, si tienen ustedes denuncias que quieran que nosotros investiguemos. Pásennos la información, escríbanos o contáctense con nosotros borderperiodismo2013@gmail.com es nuestro mail. Dejen en comentarios qué les pareció el programa y qué les parece que tendríamos que mejorar también, si quieren. No sé si será Lo que mucho quieran, para Siempre mejorar. estamos dispuestos Mucho a para mejorar. mejorar no hay, me parece. Con humildad nos vamos hoy. Y bueno, también acuérdense de la obra de teatro. Pongamos otra vez el coso. Me voy a dar Sí. los gustos en vida. El Día de la Vamos. Bandera, si señores. si no nos agitamos nosotros, ¿quién nos vamos ¿Quién nos va a quitar? quitar? Claro. Catarsis de Mamis con María Julia Oliván en el Metropolitan, 20 de junio, 21 a 30 horas. Es un fin de semana largo, así que es como para ir a pasarla bien, a reflexionar, emocionarse un poco y también matarse de risa de la vida loca que nos ha tocado vivir. Están todos invitados, si pagan la entrada, obviamente. Nos encontramos entonces la próxima semana con Oveja Negra y sigan a Border Periodismo. Activen notificaciones que todos los días estamos subiendo notas y
shorts y Todo. todo, Y de fragmentos. Nota, video, y también, perdón, el portal. está Vivita y Coleando, nuestra web www.borderperiodismo.com. Nos pueden seguir también en Instagram y también nos pueden seguir en X y en TikTok. En TikTok la estás rompiendo. En todos lados la estamos rompiendo. En Instagram pasamos los 110.000 seguidores. TikTok pasamos los 80.000. Acá estamos pasando los 170.000. Y TikTok tenemos Sí. shorts Es que estamos todo el día subiendo contenido. todo el día. Todo el No, día no nos pueden competir. tiktokeando, No nos chicos. pueden competir. O sea, tipo posta. Estamos arriba de medios que ustedes pueden decir son más grandes que nosotros. La estamos rompiendo toda. Entre los 30. 30 a 25. Entre los 25 canales de televisión, incluyendo los grandes, incluyendo Sí, sí, sí. El 13, La Nación, Infobae, Con todos. Cenital, todos nosotros entre los 25 más vistos del país y todo gracias a vos. Así que nos vemos la próxima y seguimos. Chau amigos. Nos Manos, vemos. manos, Chau, nos querido. vemos. Suerte, Chau, Juli, en el nos teatro. vemos. Hasta luego.